Existen traiciones que matan por dentro, pero hay una que es peor que todas, cuando descubrimos que nuestra vida entera fue una mentira construida por alguien que jura amor eterno delante de Dios. Si no cuento esta historia hoy, me llevaré este peso a la tumba. Y después de 31 años guardando este secreto, ha llegado la hora de que sepáis cómo un hombre de Dios puede ser el mismísimo demonio disfrazado. ¿Pensáis que conocéis la traición? No sabéis nada. Lo que voy a contar hoy va a tocar cada fibra de vuestro corazón, sobre todo si sois personas de fe como yo era, porque hay cosas que cuando pasan no hay vuelta atrás, no hay perdón, no hay explicación que pueda con el dolor. Hola mis queridos, me llamo Herminia, pero podéis llamarme Abuela Mina. Tengo 80 años cumplidos. Nací en 1944, en una época en la que la mujer aún no tenía voz, no tenía derechos, y cuando se casaba era para toda la vida, sin importar el infierno que fuera a vivir. Hoy, después de décadas cargando con esta pena, he decidido abrir mi corazón. Antes de empezar mi historia, decidme una cosa. ¿Desde dónde me estáis viendo? Quiero saber si hay gente de Andalucía escuchándome, si hay gente de Madrid, del País Vasco. Quiero sentir que no estoy hablando sola aquí. Dejadme en los comentarios de dónde sois, porque esta historia necesita ser oída por toda España. Y por favor, si podéis, dadle al pulgar hacia arriba y suscribíos al canal. Eso ayuda a una viejecita como yo a seguir contando verdades que necesitan ser dichas. Era 1973 cuando me casé. Yo tenía 29 años. Él tenía 35. Una edad considerada tardía para una mujer de aquella época. Pero había esperado al hombre correcto, al hombre de Dios, al hombre que me llevaría al altar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Toledo, donde nací y me crié. Mi marido se llamaba Humberto Aurelio Silva. Un nombre pomposo para un hombre que, en aquel entonces, creí que era igual de grandioso. Alto, 1,80 m de estatura, hombros anchos de quien había trabajado duro desde niño, pelo castaño oscuro, siempre peinado con brillantina, que dejaba ese olor a hombre bien cuidado. Tenía las manos grandes, callosas del trabajo en el taller mecánico de don Bartolomé, donde arreglaba tractores y camiones de los agricultores de la zona. Pero lo que más me atraía de él no era el físico, aunque fuera un hombre guapo de verdad. Era la fe. Humberto era adventista de cuna, hijo de doña Concepción y don Jesús, familia conocida en la iglesia desde hacía más de 20 años. Cuando le conocí, ya era diácono desde hacía 3 años, cargo que ejercía con una seriedad y dedicación que impresionaba a toda la congregación. Nuestra ciudad era pequeña en aquellos años 70. Toledo tenía poco más de 15,000 habitantes. Todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía la vida de todo el mundo. La iglesia adventista estaba en la calle Cervantes, un edificio sencillo de ladrillo, visto con ventanas altas y estrechas que dejaban entrar la luz del sol durante los cultos matutinos del sábado. Tenía capacidad para unas 80 personas sentadas en los bancos de madera que el propio Humberto había ayudado a construir en una menga años antes de conocernos. Yo vivía con mi madre, doña Leopoldina, en una casa pequeña de la calle de las Flores, al otro lado de la ciudad. Mamá era viuda desde que yo tenía 15 años, cuando papá murió de neumonía en un invierno crudo. Cosía para fuera para mantener nuestra casa, hacía ropa para las familias más pudientes de la ciudad, y así fue como pudo mantenerme en el colegio hasta completar la educación primaria. Cuando conocí a Humberto, trabajaba como dependienta en la farmacia de don Onofre, en el centro de la ciudad. Era un trabajo respetable para una mujer soltera, trataba con medicinas, atendía a la gente educadamente, ganaba lo suficiente para ayudar a mamá con los gastos de casa, y aún sobraba un poquito para comprar telas y hacerme mis propios vestidos. Recuerdo perfectamente el día que nos conocimos. Era un lunes lluvioso de mayo. Estaba colocando los frascos de medicina en las estanterías cuando él entró en la farmacia. Goteaba agua del impermeable negro, se quitó el sombrero mojado
y pidió con educación un frasco de aspirinas para su madre, que tenía dolor de cabeza. Tenía una voz grave, pausada, que demostraba educación y respeto. Cuando me entregó el dinero, nuestras manos se rozaron rápidamente y sentí algo diferente, un calor que me subió por el brazo y llegó hasta la cara. Él también debió sentir algo, porque se quedó mirándome unos segundos más largos de lo que sería normal entre desconocidos. Después supe que ya me conocía de vista, que ya había preguntado a algunas personas quién era la chica que trabajaba en la farmacia, si era de buena familia, si era una chica decente. En pueblo pequeño, esa información corría rápido, y la respuesta siempre era positiva. Herminia es una chica seria, de familia trabajadora, va a la iglesia, no da motivos para habladurías. Empezamos a vernos los domingos después del culto. Me acompañaba hasta casa, siempre respetando la distancia adecuada, conversando sobre la palabra que había predicado el pastor, sobre los planes de Dios para nuestras vidas, sobre lo bueno que era encontrar a alguien que compartía los mismos valores cristianos. Era un noviazgo ejemplar para los estándares de la época y de nuestra religión. Nunca nos quedábamos a solas sin la presencia de otras personas. Nunca hubo contacto físico más allá de un apretón de manos respetuoso. Nunca hablamos de temas que pudieran despertar pensamientos impuros. Humberto era lo que toda madre adventista deseaba como yerno: trabajador, temeroso de Dios, responsable, sin vicios. Estuvimos de novios 2 años antes de que me pidiera la mano. Lo hizo de la manera correcta. Primero habló con el pastor Edmundo, después con mi madre y solo entonces conmigo. Fue una tarde de domingo, después del culto, sentados en el banco de la plaza central, bajo la mirada discreta pero vigilante de doña Leopoldina, que siempre nos acompañaba a una distancia respetuosa. La boda se fijó para marzo de 1973, en una ceremonia sencilla pero bonita en nuestra iglesia. Llevé un vestido blanco de manga larga que mi madre había cosido especialmente para esa ocasión, con encaje en el escote alto y una falda que llegaba hasta los tobillos. Humberto estaba elegante con su traje azul marino, corbata gris, pelo impecablemente peinado. Toda la congregación estaba presente, además de algunos familiares y amigos de la familia. El pastor Edmundo hizo una ceremonia emocionante. Habló del matrimonio como símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia, de nuestros deberes como marido y mujer dentro de los principios cristianos. Cuando intercambiamos los votos delante del altar, sentí que estaba viviendo el día más importante de mi vida. Nuestra celebración fue en el salón de la propia iglesia, con un almuerzo preparado por las hermanas de la congregación. Nada de música mundana o baile, solo conversaciones edificantes, oración de agradecimiento y mucho cariño de todos los que nos conocían y aprobaban nuestra unión. Doña Concepción, la madre de Humberto, hizo una tarta de 3 pisos decorada con rosas de azúcar que era una verdadera obra de arte. La luna de miel fue en San Sebastián, 3 días en una pensión sencilla pero limpia, recomendada por el pastor como adecuada para una pareja cristiana. Fue allí donde descubrimos la intimidad del matrimonio, donde nos conocimos mutuamente de forma más completa. Humberto fue respetuoso y cuidadoso, como yo esperaba que fuese, y me entregué a él con la certeza de que estaba cumpliendo mi papel de esposa cristiana. Volvimos a Toledo para empezar nuestra vida conyugal en una casa alquilada de la calle San José, en el centro de la ciudad. Era pequeña pero acogedora. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblé cada rincón con el dinero que había ahorrado trabajando en la farmacia, usando mi habilidad con la costura para hacer cortinas, manteles, fundas para los muebles. Nuestro primer año de casados fue de adaptación y construcción. Dejé el empleo en la farmacia para dedicarme completamente al hogar, como se esperaba de una esposa adventista de aquella época. Humberto siguió trabajando en el taller, pero también aumentó sus responsabilidades en la iglesia. Además de diácono, pasó a coordinar los estudios bíblicos de los miércoles por la noche y a ayudar al pastor en los bautismos y ceremonias especiales. Nuestra rutina se estableció rápidamente.
Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes del trabajo. Pasaba el día cuidando la casa, cocinando, lavando, planchando sus camisas con el esmero que se merecía. Martes, jueves y sábado eran días de iglesia, y miércoles era el día que se quedaba hasta más tarde por los estudios bíblicos que coordinaba. Era una vida sencilla, ordenada, pero que me hacía feliz. O al menos creía que me hacía feliz. Cuando no conoces otra realidad, cuando te han criado para creer que eso es lo correcto y lo normal, lo aceptas como lo máximo a lo que puedes aspirar. Y de hecho, para una mujer de aquella época, tener un marido trabajador que no bebía, no fumaba, no levantaba la mano y encima era hombre de iglesia, se consideraba una gran bendición. Humberto era cariñoso dentro de los límites que nuestra educación religiosa permitía. Me daba un beso en la mejilla cuando llegaba del trabajo, preguntaba por mi día, elogiaba la comida cuando estaba especialmente sabrosa. Los domingos, después del culto y del almuerzo, a veces nos sentábamos en el balcón a hablar de los planes para la semana, de las mejoras que queríamos hacer en casa, de noticias de la iglesia. Nuestra intimidad conyugal seguía también los patrones que entendíamos como adecuados delante de Dios. Una vez por semana, siempre los sábados por la noche, después de que terminara oficialmente el día sagrado. Humberto se acercaba a mí con respeto. Cumplíamos nuestro deber como marido y mujer, siempre con las luces apagadas, siempre en silencio, siempre de la forma más discreta posible. Soñaba con ser madre desde que nos casamos, pero los meses iban pasando sin que Dios nos bendijera con esa gracia. Al final del primer año, consultamos al doctor Fausto, el médico de cabecera de la ciudad, que nos hizo unos análisis básicos y dijo que aparentemente no había nada malo en ninguno de los dos. A veces tarda, decía. Tened paciencia y seguid intentándolo. En la iglesia me involucraba cada vez más con las actividades femeninas. Participaba en el grupo de señoras que se reunía las tardes de lunes en casa de la hermana Cleotilde para estudiar la Biblia y preparar alimentos para repartir a las familias necesitadas. También ayudaba en la decoración del templo, cuidaba las flores del altar, organizaba las meriendas de las confraternizaciones. Mi actividad preferida era enseñar en la escuela sabática infantil. Todos los sábados por la mañana me quedaba con un grupo de 8 a 10 niños entre 5 y 12 años, contando historias bíblicas con franelógrafo, enseñando canciones, ayudándoles a memorizar versículos. Era una forma de canalizar mi instinto maternal mientras esperaba que Dios me diera mis propios hijos. Los niños me adoraban y yo a ellos. Siempre me rodeaban después de los cultos, pidiendo oír una historia más, queriendo saber si había traído esos caramelos de miel que siempre llevaba en el bolso para premiar a quien participara en las actividades. Algunas madres llegaron a comentar que tenía don especial con los niños, que cuando tuviera los míos propios sería una madre maravillosa. Humberto se enorgullecía de mi implicación en la iglesia. Siempre comentaba con otros hermanos lo mucho que me dedicaba a las actividades, lo mucho que me querían los niños, cómo era una esposa que le honraba ante la congregación. La hermana Herminia es una bendición en mi vida. Le oí decir varias veces a otros hombres de la iglesia. Nuestra vida social giraba completamente en torno a la iglesia. Nuestros amigos más cercanos eran las otras parejas adventistas, Florencio y Margarita, que tenían 3 hijos pequeños y eran ejemplo de familia cristiana, Roberto y Nuria, una pareja mayor que nos daba consejos sobre el matrimonio, y Casimiro y Zuleika, recién casados como nosotros, y con quienes compartíamos los descubrimientos de la vida conyugal. Los domingos por la tarde, después del almuerzo, frecuentemente nos reuníamos en casa de alguna de estas parejas para charlar, estudiar la palabra, planificar actividades de la iglesia. Las mujeres nos quedábamos en la cocina preparando café y galletas, hablando de recetas, labores, pequeños acontecimientos de la semana. Los hombres se reunían en el salón o en el balcón para hablar de trabajo, cuestiones de la iglesia, temas considerados más serios. Era un ambiente acogedor, donde me sentía querida y protegida. Todas aquellas personas conocían mi historia, sabían que era huérfana de padre,
que me había casado un poco más tarde de lo normal, que llevaba más de un año intentando quedarme embarazada. Recibía mucho cariño y palabras de ánimo, especialmente de las mujeres mayores que ya habían pasado por la misma situación. Nuestra casa de la calle San José se fue convirtiendo poco a poco en nuestro verdadero hogar. Conseguí comprar una máquina de coser usada y monté un rinconcito en el salón donde pasaba las tardes haciendo labores de bordado y costura. Humberto construyó un pequeño huerto en el patio trasero donde plantábamos verduras y hierbas aromáticas, siguiendo los principios de alimentación sana que predicaba nuestra iglesia. No comíamos cerdo, mariscos, no bebíamos alcohol, no fumábamos. Nuestra alimentación se basaba en verduras, frutas, legumbres, huevos, leche, queso y ocasionalmente pollo o pescado de río. Me enorgullecía de los platos sabrosos que conseguía preparar dentro de estas restricciones, siempre usando condimentos naturales y mucho esmero en la presentación. Mi bizcocho de zanahoria con cobertura de chocolate era famoso en toda la iglesia. Siempre era el primero en acabarse en las confraternizaciones, y varias hermanas ya me habían pedido la receta. También hacía un pan integral con semillas que a Humberto le encantaba llevarse al trabajo, y los compañeros del taller siempre lo elogiaban diciendo que tenía una mujer muy hacendosa. Las tardes de jueves, cuando no había culto, las dedicaba al bordado. Era una herencia de mi madre, que me había enseñado desde pequeña. Bordaba manteles, juegos de cama, paños de cocina, siempre con dibujos delicados de flores o con versículos bíblicos. Muchas de esas piezas las regalaba a hermanas de la iglesia en ocasiones especiales. Era un tiempo de paz y contemplación. Me sentaba en la mecedora que Humberto me había comprado, con el bordado en el regazo, oyendo el programa adventista en la radio o simplemente disfrutando del silencio de la tarde. A veces tarareaba himnos que me sabía de memoria. A veces oraba mentalmente mientras hacía los puntos, pidiendo a Dios que bendijera nuestro hogar con la llegada de un niño. Nuestra vida económica era modesta pero estable. El sueldo de Humberto en el taller no era alto, pero daba para pagar el alquiler, comprar comida, ropa básica y aún sobraba un poquito para el diezmo y ofrendas de la iglesia. Vivíamos sin lujos, pero también sin necesidades. Era lo que se esperaba de una pareja adventista trabajadora de aquella época. Los fines de semana, después de los compromisos de la iglesia, a veces paseábamos hasta la plaza central para tomar un helado o íbamos a casa de mi madre, que vivía sola desde nuestro casamiento. Doña Leopoldina adoraba recibir nuestra visita. Siempre preparaba algún dulce especial y se quedaba charlando con nosotros sobre los acontecimientos de la semana, dando consejos sobre la casa, preguntando cuándo le iba a dar nietos. En 1974 cumplimos un año de casados. Hicimos una pequeña celebración en casa, solo nosotros dos, con una cena especial que preparé durante toda la tarde. Humberto me regaló una cadena delicada con una pequeña cruz dorada, que llevo hasta hoy. Yo le regalé una camisa blanca que había bordado discretamente en el cuello con sus iniciales. Esa noche hablamos del primer año de matrimonio, de lo bueno que había sido construir una vida juntos, de nuestros planes para el futuro. Humberto me dijo que era feliz conmigo, que yo era todo lo que siempre había soñado en una esposa, que se sentía bendecido porque Dios había puesto en su vida a una mujer tan dedicada y temerosa del Señor. Yo también me sentía bendecida. Tenía un marido trabajador, una casa que cuidar, una iglesia donde me respetaban y me querían, amigos verdaderos, la perspectiva de convertirme pronto en madre. ¿Qué más podía desear una mujer de aquella época? Mi vida estaba en los carriles que la sociedad y nuestra religión definían como correctos. Pero la vida tiene esas ironías crueles, ¿verdad? A veces, cuando creemos que todo está perfecto, cuando nos sentimos más seguros y confiados, es exactamente ahí cuando se abre el suelo bajo nuestros pies. Y lo peor de todo es que las señales ya están ahí, justo delante de nuestras narices, pero una no puede verlas porque confía demasiado, ama demasiado, cree demasiado en la bondad de las personas que elegimos para compartir nuestra vida.
Era marzo de 1975, comienzo de nuestro segundo año de matrimonio, cuando empecé a notar algunos cambios sutiles en el comportamiento de Humberto. Cambios tan pequeños, tan aparentemente insignificantes, que en aquel momento atribuía al crecimiento de sus responsabilidades en la iglesia o al estrés natural del trabajo. Lo primero que noté fue que empezó a tardar más tiempo en el baño antes de irse al trabajo. Antes se duchaba rápido, se vestía y se iba. De repente pasó a quedarse casi una hora arreglándose, peinándose con más cuidado, comprobando en el espejo si la ropa estaba bien planchada, si no había ni un pelo fuera de sitio. También empezó a preocuparse más por el aspecto de las manos. Humberto siempre había tenido manos de trabajador, callosas, con las uñas siempre sucias de grasa del taller. Pero empezó a lavarse las manos con más frecuencia, a usar un cepillito para limpiar debajo de las uñas, hasta llegó a pedirme que le comprara una crema para ponerse antes de dormir. Otro cambio fue en la forma como llegaba a casa del trabajo. Antes entraba por la puerta de atrás, que daba directamente a la cocina. Me saludaba y se iba a duchar. Empezó a entrar por la puerta principal, pasar por el salón, comprobar que todo estuviera en orden, a veces incluso cambiar algún objeto de sitio antes de venir a saludarme a la cocina. Las conversaciones durante la cena también cambiaron. Antes me contaba detalles del trabajo, de los coches y tractores que había arreglado, de charlas que había tenido con los compañeros del taller. Pasó a ser más vago. Decía solo que el día había sido normal, que no había nada especial que contar. En la iglesia me di cuenta de que se quedaba más tiempo charlando con otras personas después de los cultos. Antes, cuando terminaba el culto, me acompañaba a casa o íbamos directamente a visitar a alguien de la congregación. Empezó a entretenerse, se quedaba hablando en grupitos, siempre encontrando temas importantes que discutir con otros diáconos o con el pastor. Los estudios bíblicos de los miércoles por la noche, que coordinaba desde hacía más de un año, empezaron a alargarse más del horario normal. Antes llegaba a casa siempre entre las 9 y las 9:30. Pasó a llegar después de las 10, a veces casi las 10:30, diciendo que habían surgido muchas dudas, que las discusiones se habían profundizado, que era importante no interrumpir cuando la gente estaba verdaderamente interesada en la palabra. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que empezó a ducharse nada más llegar a casa de las reuniones de miércoles, cosa que nunca hacía. Siempre decía que estaba muy cansado, que las discusiones sobre temas espirituales eran agotadoras, que necesitaba una ducha relajante para poder dormir bien. En abril, noté que empezó a llegar a casa con un perfume diferente en la ropa. No era perfume de mujer, no era nada obvio así. Era más bien un olor dulce, quizás de bizcocho o galletas, mezclado con un aroma de casa diferente a la nuestra. Cuando le pregunté por eso, me explicó que a veces hacían los estudios bíblicos en casa de algún hermano, y que las esposas siempre ofrecían café con algún dulce casero. También me di cuenta de que estaba más cuidadoso con la ropa. Empezó a pedirme que le planchara las camisas de vestir con más frecuencia, incluso las que no usaba para trabajar. Decía que un diácono de la iglesia necesitaba estar siempre bien presentado, que era importante dar buen testimonio a través de la apariencia. En mayo, los cambios se hicieron más evidentes. Humberto empezó a recibir algunas llamadas en casa, cosa que no era común porque teníamos teléfono desde hacía poco y poca gente tenía nuestro número. Eran siempre llamadas cortas, contestaba con un diga seco, se quedaba escuchando más que hablando, y colgaba sin despedirse adecuadamente. Cuando le preguntaba quién era, siempre tenía una explicación. Era el pastor comunicando cambios en el programa de la iglesia. Era otro diácono hablando de algún problema de la congregación. Eran personas pidiendo oración por situaciones delicadas que requerían discreción. Siempre asuntos que justificaban el tono bajo de la conversación y el aire de preocupación que se le quedaba en la cara después. Una tarde de jueves, estaba bordando en el salón cuando sonó el timbre. Fui a abrir y era doña Nuria, mujer del diácono Roberto, que parecía algo incómoda. Preguntó si Humberto estaba en casa. Dijo que necesitaba hablar con él de un asunto de la iglesia. Le expliqué que solo llegaba del trabajo después de las 5:30 y dijo que volvería otro día.
Lo extraño es que el miércoles siguiente, durante el culto, oí a doña Nuria comentar con otras hermanas que no había conseguido hablar con mi marido sobre el asunto de la semana anterior. Eso me extrañó porque Humberto no había mencionado que hubiera venido a casa, y normalmente me contaba sobre cualquier persona que viniera a buscarnos. A finales de mayo pasó algo que debería haberme alertado completamente, pero en aquel momento conseguí encontrar una explicación que me tranquilizó. Llegué a casa una tarde de lunes, después de la reunión del grupo de señoras, y encontré a Humberto ya en casa, lo que era muy extraño porque nunca salía del trabajo antes de las 5:30. Estaba saliendo de la ducha, pelo mojado, toalla en la cintura, y pareció sorprendido cuando me vio llegar. Dijo que se había encontrado mal durante la tarde, un dolor de cabeza muy fuerte, y que don Bartolomé le había dado permiso para irse a descansar a casa. Pero cuando fui a recoger la ropa que se había quitado, la camisa estaba demasiado limpia para alguien que había trabajado mediodía en un taller mecánico. Esa noche estuvo especialmente cariñoso conmigo. Me abrazó en la cama, me acarició el pelo, me dijo que me quería y que yo era la mejor esposa que un hombre podía desear. Hasta sugirió que quizás fuera el momento de volver a consultar al médico para ver si había algo que pudiéramos hacer para tener un hijo. En aquel momento, interpreté aquello como una señal de que se estaba sintiendo culpable por andar algo distante las últimas semanas, que quizás se estaba dando cuenta de que las responsabilidades de la iglesia estaban quitando demasiado tiempo a nuestra vida conyugal. Pensé que era un intento de reconexión, de demostrar que nuestro matrimonio seguía siendo prioritario para él. Junio trajo cambios aún más significativos. Humberto empezó a mencionar una nueva familia que había llegado a nuestra congregación. Una viuda joven con una hija pequeña que se habían mudado recientemente a Toledo. Decía que estaba pasando por dificultades de adaptación, que necesitaba apoyo espiritual y material, que como diácono se sentía responsable de ayudarla a integrarse en la comunidad. Su nombre era Iracema. 32 años, viuda desde hacía un año, madre de una niña de 8 años llamada Rosana. Habían venido de Albacete después de la muerte del marido, que había sido electricista y murió en un accidente laboral. Ella había conseguido trabajo como secretaria en la gestoría de don Alceo, en el centro de la ciudad, y estaban alquilando una casita pequeña en la calle de las Palmeras. Según Humberto, Iracema era una mujer de fe sincera, muy dedicada a los estudios bíblicos, pero aún tímida por la reciente viudez y la mudanza a una ciudad donde no conocía a nadie. La hija también estaba teniendo dificultades en el colegio nuevo, estaba muy callada, necesitaba atención especial para adaptarse. Empezó a sugerir que debería conocerla, quizás visitarla para ofrecerle amistad femenina, incluirla en el grupo de señoras, ayudar a la hija a relacionarse con los otros niños de la iglesia. Decía que sería una obra de caridad cristiana acoger a aquella familia que estaba pasando por un momento tan difícil. Pero siempre que me ofrecía a hacer una visita o a invitarla a alguna actividad, buscaba una excusa. Decía que aún no estaba preparada para recibir visitas, que necesitaba más tiempo para fortalecerse espiritualmente antes de involucrarse en actividades sociales, que era mejor dejar que se adaptara a su ritmo. Fue entonces cuando una vocecita allá en el fondo de mi mente empezó a susurrar cosas que no quería oír. ¿No estaría toda esa preocupación por la viuda nueva pasando de los límites normales de la caridad cristiana? ¿No podrían estar relacionadas las reuniones de miércoles que se alargaban demasiado, las duchas inmediatas cuando llegaba a casa, el perfume diferente en la ropa, la atención excesiva con el aspecto, todo eso con esa Iracema? Pero yo apartaba esos pensamientos como si fueran tentaciones del enemigo. Humberto era mi marido desde hacía 2 años, un hombre de Dios, un diácono respetado en la iglesia. ¿Cómo podía sospechar de él por estar cumpliendo su deber cristiano de ayudar a una viuda necesitada? ¿Qué tipo de esposa sería si empezara a tener celos de una obra de caridad? En julio, las cosas se complicaron aún más. Humberto empezó a salir de casa algunos sábados por la tarde, después de comer,
diciendo que iba a hacer visitas pastorales a miembros de la iglesia que estaban enfermos o pasando por dificultades. Antes, esas visitas las hacíamos siempre juntos. Se consideraba más apropiado que una pareja fuera a visitar a otros miembros de la congregación. Cuando le pregunté por qué no podía acompañarle en esas visitas, me explicó que a veces eran situaciones muy delicadas, problemas familiares íntimos que requerían la conversación de hombre a hombre, o personas que tenían enfermedades contagiosas, y sería mejor que yo no me expusiera. Una de esas tardes, estaba en la cocina preparando la merienda cuando vi por la ventana a Humberto pedaleando su bicicleta en dirección a la calle de las Palmeras, exactamente donde había dicho que vivía Iracema con la hija. Sentí una opresión en el pecho, pero intenté convencerme de que era solo casualidad, que podría estar yendo a visitar a cualquier persona de esa zona de la ciudad. Esa misma noche, cuando volvió de la visita, le pregunté cómo había ido y me dijo que había visitado al hermano Custodio, que tenía problemas en la rodilla y no podía venir a la iglesia desde hacía varias semanas. Pero el hermano Custodio vivía en la calle Cervantes, en el lado completamente opuesto de la ciudad de donde yo había visto a Humberto pedaleando. Eso me dejó con una mosca detrás de la oreja que ya no podía ignorar. ¿Por qué mentiría sobre dónde estaba yendo? ¿Por qué inventaría una visita que no existió? Esa noche me quedé en la cama a su lado, fingiendo dormir, pero con la mente bullendo de pensamientos que no quería tener. Observé su respiración, la forma como se daba la vuelta en la cama, si había algo diferente en su comportamiento. Noté que tardó más en dormirse, como si él también tuviera algo en la cabeza. Agosto llegó trayendo consigo una sensación de inquietud que ya no conseguía disimular. Era como si hubiera una nube oscura suspendida sobre nuestra casa, una tensión en el aire que yo sentía pero no conseguía explicar. Humberto seguía siendo gentil conmigo, cumplía sus obligaciones de marido, pero había algo en sus ojos que había cambiado, una distancia que no existía antes. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. Noté que había comprado una brillantina nueva para el pelo, una máscara que dejaba un olor más marcado. También había cambiado el jabón que usaba desde hacía años por otro con perfume más suave. Cuando le pregunté por esos cambios, decía que era importante que un diácono cuidara bien la apariencia, que representaba a la iglesia donde quiera que fuese. Una tarde de jueves, estaba organizando el armario cuando encontré una camisa suya que no reconocía. Era una camisa de vestir azul claro, de tejido más fino que las otras, con un corte más moderno. Cuando le pregunté por ella, dijo que la había comprado para usar en las ocasiones especiales de la iglesia, que era hora de renovar el guardarropa. Pero lo que me extrañó fue que la camisa parecía ya haber sido usada y lavada. Los pliegues mostraban que no era una prenda nueva. Y aún más extraño, había un pequeño agujero casi imperceptible en el puño, como si hubiera sido pinchado por un alfiler o aguja. Conocía toda la ropa de mi marido. Sabía cuándo algo era nuevo o usado, y aquella camisa definitivamente no era nueva como él decía. A finales de agosto, durante un culto de jueves por la noche, finalmente vi a Iracema en persona. Estaba sentada en los bancos de atrás con la hija al lado, una mujer realmente guapa que llamaba la atención incluso intentando pasar desapercibida. Pelo castaño ondulado recogido en moño bajo, piel clara y lisa, ojos grandes y expresivos que mostraban tristeza incluso cuando sonreía. Llevaba un vestido gris oscuro de manga larga, apropiado para una viuda aún de luto, pero que no conseguía esconder completamente las curvas de un cuerpo femenino atractivo. La hija Rosana era una niña preciosa, pelo rubio rizado, ojos azules como debía tener el padre, pero con una expresión tímida de quien aún se estaba adaptando al nuevo ambiente. Durante todo el culto, me di cuenta de que Humberto miraba discretamente en su dirección. No era una mirada obvia, no era algo que otras personas notarían, pero yo conocía a mi marido desde hacía más de 2 años y sabía interpretar sus gestos. Había algo en la forma como sus ojos buscaban a Iracema que me hizo sentir un escalofrío. Después del culto, me acerqué a ellas para presentarme. Iracema fue educada pero reservada.
Agradeció la bienvenida, pero dijo que aún se estaba adaptando, que prefería ir poco a poco con las amistades hasta sentirse más cómoda. La pequeña Rosana se escondió detrás de su madre, claramente aún muy tímida con personas desconocidas. Les ofrecí ayuda con cualquier cosa que necesitaran. Dije que sabía lo difícil que era empezar de nuevo en una ciudad nueva, que nuestra congregación era una familia que siempre acogía a quien lo necesitaba. Iracema agradeció, pero dijo que de momento estaba bien, que Humberto ya había sido muy gentil ofreciendo apoyo espiritual y práctico para que se adaptaran. La forma como dijo el nombre de mi marido, con una familiaridad que no debería existir entre personas que se conocieron hacía poco tiempo, hizo que se me acelerara el corazón. Había algo en la entonación, en la naturalidad con que habló, que sugería una cercanía mayor de la que sería apropiada entre un diácono casado y una viuda recién llegada a la congregación. Esa noche, de camino a casa, comenté con Humberto que había conocido a Iracema y me había parecido una mujer simpática, aunque aún muy reservada. Estuvo de acuerdo. Dijo que realmente era una persona buena, pero que aún estaba sufriendo mucho por la pérdida del marido, que necesitaba tiempo y paciencia para abrirse de nuevo a las amistades. Septiembre trajo cambios aún más preocupantes. Humberto empezó a salir de casa ocasionalmente los domingos por la tarde, diciendo que iba a caminar por la ciudad para pensar y orar. Era algo que nunca había hecho antes. Siempre pasábamos los domingos juntos en casa o visitando familia y amigos de la iglesia. Esos paseos duraban 2 o 3 horas, y siempre volvía con aire más relajado, como si hubiera encontrado realmente paz a través de la oración y contemplación. Pero algunas veces noté que su ropa tenía un olor diferente, como si hubiera estado en un ambiente cerrado, no paseando al aire libre como decía. Una de esas tardes de domingo, aproximadamente 1 hora después de que hubiera salido a pasear, necesité ir hasta la farmacia a comprar una medicina para el dolor de cabeza. Era primera hora de la tarde, poca gente en la calle, cuando vi a Humberto sentado en el banco de la plaza central conversando con una mujer. La distancia no me permitía ver claramente quién era, pero por la postura y el pelo recogido en moño, parecía ser Iracema. Sentí el corazón desbocado y una rabia que nunca había experimentado antes. Me escondí detrás de un árbol para observar mejor, y realmente era ella. Estaban hablando de forma íntima, demasiado cerca para ser solo una conversación pastoral casual. Ella gesticulaba como si estuviera contando algo emotivo, y él escuchaba con atención, a veces poniendo la mano en su hombro en gesto de consuelo. Se quedaron allí más de 20 minutos, hasta que ella se levantó y se despidió con un apretón de manos que duró más tiempo del que sería apropiado. Él se quedó un poco más en el banco, mirando en la dirección que ella había tomado, con una expresión en la cara que nunca había visto antes. Era una mezcla de cariño y deseo que me hizo entender que mis peores temores se estaban confirmando. Volví rápidamente a casa sin comprar la medicina, fingiendo que se me había pasado el dolor de cabeza. Cuando Humberto llegó del paseo, 1 hora y media después, le pregunté cómo había ido y me dijo que había hecho un recorrido largo, pasado por la iglesia, para orar un poco, encontrado a algunas personas conocidas en la plaza y charlado brevemente. La mención casual de haber encontrado gente en la plaza podría incluir a Iracema, pero el hecho de que no especificara quiénes eran esas personas me confirmó que había algo que esconder. Un marido honesto mencionaría naturalmente haber encontrado a un miembro de la congregación, más aún cuando estaba ofreciendo apoyo pastoral a una viuda necesitada. Octubre llegó, y con él una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Ya no podía vivir en la incertidumbre. Ya no podía fingir que no estaba viendo las señales claras de que mi matrimonio estaba siendo amenazado por una traición que pasaba justo delante de mis narices. Necesitaba descubrir la verdad, aunque esa verdad destruyera mi mundo. Empecé a observar a Humberto con otros ojos, fijándome en cada detalle de su comportamiento. Noté que los miércoles se arreglaba con cuidado especial, usaba la brillantina nueva, se miraba varias veces en el espejo para ver si estaba bien presentable.
También me di cuenta de que siempre llevaba una pastilla de menta en el bolsillo, cosa que nunca había hecho antes. Un miércoles por la noche, decidí hacer una prueba. Le dije a Humberto que no me encontraba bien, que tenía dolor de cabeza y náuseas, que quizás fuera mejor quedarme en casa en vez de ir al culto. Mostró preocupación, se ofreció a cancelar la coordinación del estudio bíblico y quedarse cuidándome, pero insistí en que fuera, que era importante no faltar a los compromisos de la iglesia. Esperé a que saliera y media hora después salí de casa caminando hacia la iglesia. Llegué allí y vi que realmente había culto, con varias personas conocidas presentes, pero Humberto no estaba allí. Le pregunté al pastor Edmundo dónde estaba mi marido, y me dijo que Humberto había comunicado que necesitaba hacer una visita urgente a un miembro enfermo, que llegaría más tarde si era posible. Salí de la iglesia con el corazón encogido y caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, intentando pensar dónde podría estar Humberto si no estaba cumpliendo el compromiso que había dicho tener. Fue cuando me acordé de la calle de las Palmeras, donde vivía Iracema, y sin ni siquiera pensarlo bien, caminé en aquella dirección. Era una calle oscura, mal iluminada, con casas pequeñas y sencillas donde vivían las familias de menor poder adquisitivo de la ciudad. Cuando llegué cerca del número que creía que era la casa de Iracema, vi una bicicleta apoyada en la valla que reconocí inmediatamente. Era la bicicleta de Humberto, con la cesta delante que yo misma le había pedido que instalara para llevar las compras. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahí estaba la confirmación visual de que mi marido no estaba en el estudio bíblico como había dicho, ni visitando a ningún miembro enfermo de la congregación. Estaba en casa de Iracema, un miércoles por la noche, cuando debería estar en la iglesia cumpliendo sus obligaciones de diácono. Me quedé allí parada en la oscuridad de la calle, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería llamar a la puerta y confrontarles. Otra parte quería correr a casa y fingir que nunca había visto nada. Pero sabía que ya no podía vivir en la ignorancia, que necesitaba saber exactamente qué estaba pasando en mi matrimonio. Me acerqué con cuidado a la casa, una construcción sencilla de ladrillo con ventanas pequeñas. Había luz encendida en el salón y por las rendijas de las cortinas conseguía ver sombras moviéndose dentro. Oí voces bajas conversando, pero no conseguía distinguir las palabras. Lo que me llamó la atención fue el tono íntimo de la conversación, muy diferente de una sesión de estudio bíblico o asesoramiento pastoral. Me quedé allí más de una hora, escondida detrás de un árbol en la acera de enfrente, observando la casa. Durante ese tiempo, la luz del salón se apagó, pero permaneció encendida una luz en lo que parecía ser una habitación al fondo de la casa. A esas alturas, ya no había dudas sobre lo que estaba pasando ahí dentro. Cuando finalmente vi la luz de la habitación apagarse, entendí que era hora de irme antes de que Humberto saliera y me encontrara allí. Caminé rápidamente de vuelta a casa, llegando mucho antes que él, y me acosté fingiendo estar durmiendo cuando llegó después de medianoche. Le oí entrando por la puerta de atrás, caminando silenciosamente por la casa, yendo directo al baño a ducharse, aún siendo muy tarde. El sonido del agua corriendo durante más de 15 minutos, tiempo suficiente para lavar cualquier evidencia de lo que había pasado en aquella casa de la calle de las Palmeras. Cuando se acostó a mi lado, fingí estar despertándome y le pregunté somnolienta cómo había ido el estudio bíblico. Me dijo que había sido muy provechoso, que habían tenido discusiones profundas sobre las Escrituras, que por eso se había alargado más de lo normal. La naturalidad con que me mintió a la cara fue quizás más dolorosa que la traición en sí. En los días siguientes, cargué sola con el peso de este descubrimiento terrible. Sabía que mi matrimonio estaba siendo destruido por una traición, pero no sabía cómo manejar esa información. En nuestra religión, en nuestra época, una mujer no tenía muchas opciones cuando descubría que el marido le estaba siendo infiel. Empecé a observar a Iracema en los cultos con otros ojos. Veía cómo miraba discretamente a Humberto, cómo sonreía de forma diferente cuando él estaba cerca, cómo su ropa parecía más cuidadosamente elegida en las ocasiones en que sabía que él estaría presente. Era una mujer guapa que estaba seduciendo a mi marido,
y por lo visto lo estaba consiguiendo. Su hija, Rosana, también empezó a mostrar más familiaridad con Humberto de la que sería normal. Corría a saludarle después de los cultos, le pedía que la llevara en brazos. Le llamaba tío Humberto, con una naturalidad que solo podría venir de una convivencia frecuente. Era obvio que conocía a mi marido mucho mejor de lo que debería conocerle. Noviembre llegó trayendo consigo una situación que hizo imposible seguir fingiendo que no sabía nada. Un jueves por la noche, después del culto, el pastor Edmundo hizo un anuncio que me dejó helada. Iracema había sido aceptada como miembro oficial de la iglesia y sería bautizada el sábado siguiente, en una ceremonia especial en el río que pasaba por las afueras de la ciudad. Lo que me chocó no fue el bautismo en sí, sino el hecho de que Humberto hubiera sido elegido como uno de los diáconos que ayudarían en la ceremonia. Eso significaba que estaría dentro del agua, sujetando a Iracema durante el bautismo, en un momento de extrema intimidad espiritual que debería ser sagrado pero que, en las circunstancias, me pareció obsceno. El sábado de la ceremonia, toda la congregación se reunió en las orillas del río para presenciar el bautismo. Era una mañana preciosa de primavera, sol brillando en el agua cristalina, pájaros cantando en los árboles, un escenario perfecto para un momento que debería ser de celebración de la fe. Pero para mí, era un martirio tener que ver a mi marido tocando a otra mujer, aunque fuera en contexto religioso. Cuando llegó la hora del bautismo, Humberto entró en el agua junto con el pastor Edmundo y otro diácono. Iracema llegó hasta ellos vestida con una túnica blanca que flotaba en el agua, el pelo suelto brillando al sol, una expresión de serenidad en la cara que la hacía parecer un ángel. Vi cómo Humberto la miraba mientras el pastor hacía las oraciones de bautismo. Había una ternura en sus ojos que yo reconocía como la misma que había tenido por mí en los primeros tiempos de nuestro matrimonio. Cuando llegó el momento de sumergirla en el agua, la sujetó con un cuidado y delicadeza que eran claramente más de lo necesario. El momento que más me dolió fue cuando ella emergió del agua. Humberto la ayudó a levantarse, sus manos sujetando sus brazos más tiempo del que sería necesario, los dos mirándose a los ojos de una forma que no dejaba dudas sobre los sentimientos que tenían el uno por el otro. Allí, delante de toda la congregación, mi marido y la mujer que estaba destruyendo mi matrimonio intercambiaron una mirada de amor que todos pudieron ver, excepto yo, que estaba siendo traicionada. Diciembre trajo consigo cambios aún más drásticos en el comportamiento de Humberto. Empezó a llegar tarde a casa casi todos los días, siempre con excusas elaboradas sobre problemas en el trabajo, clientes que aparecían a última hora, emergencias mecánicas que necesitaban ser resueltas inmediatamente. También empezó a recibir más llamadas en casa, siempre contestando con voz baja y saliendo al patio para hablar con privacidad. Cuando le preguntaba, decía que eran asuntos de la iglesia, problemas administrativos que requerían discreción, planificación de actividades especiales para fin de año. Una noche, ya casi en Navidad, encontré un pequeño envoltorio de regalo escondido dentro del armario, detrás de las camisas que menos usaba. Era una cajita de terciopelo rojo, claramente de una joyería, demasiado pequeña para hacer cualquier cosa que fuera para mí. Cuando le pregunté por el regalo, dijo que era un detalle de Navidad para darle a la hija de Iracema, que se había encariñado mucho con él y quería corresponder al cariño de la niña. Pero cuando abrí la cajita discretamente algunos días después, encontré dentro una cadena delicada con un colgante en forma de corazón, claramente una pieza cara y elegante de más para ser regalo de una niña de 8 años. Era el tipo de regalo que un hombre le da a una mujer a la que ama, no a una niña que conoció hacía pocos meses. La fiesta de Navidad de la iglesia fue el momento en que ya no pude negar la realidad de la situación. Era una confraternización sencilla en el salón de la iglesia, con cena compartida e intercambio de regalos entre los miembros de la congregación. Todas las parejas estaban acompañadas, las familias reunidas en ambiente de celebración. Humberto pasó la mayor parte de la fiesta conversando con Iracema y cuidando de la pequeña Rosana como si fueran su familia. Les trajo platos de comida,
Se aseguró de que estuvieran cómodas. Jugó con la niña de una forma paternal que me hizo entender que aquella relación había evolucionado mucho más allá de un simple apoyo pastoral. El momento más doloroso fue cuando llegó la hora del intercambio de regalos. Vi a Humberto discretamente entregando la cajita roja a Iracema, no a Rosana como había dicho. Ella la recibió con una sonrisa radiante, la abrió cuidadosamente y se puso la cadena al cuello inmediatamente, tocando el colgante con los dedos de forma cariñosa. A continuación, ella le entregó un regalo a él, una camisa de vestir azul claro que reconocí inmediatamente como aquella que había encontrado en el armario y que él dijo haber comprado. En realidad, había sido regalo de ella, y él había mentido sobre su origen para esconder que estaba recibiendo regalos íntimos de otra mujer. En aquel momento, viendo a mi marido y a la mujer que me lo estaba robando, intercambiando regalos como novios enamorados, entendí que mi matrimonio había acabado. Quizás no oficialmente, quizás no a los ojos de la Iglesia y la sociedad, pero en la realidad de los sentimientos y la fidelidad ya no existía más unión entre nosotros. Enero de 1976 llegó trayendo consigo la decisión más difícil de mi vida hasta aquel momento. Ya no podía vivir en aquella situación, fingiendo ser esposa de un hombre que claramente estaba enamorado de otra mujer. Pero tampoco sabía cómo confrontar la situación sin destruir mi propia reputación en la iglesia y en la comunidad. Una mañana de sábado, después del culto, pedí hablar privadamente con el pastor Edmundo. Era un hombre sabio y comprensivo, que conocía a nuestra familia desde hacía muchos años y siempre había mostrado cariño especial por nosotros. Le conté mis sospechas sobre el comportamiento de Humberto, sobre los cambios que había observado, sobre la proximidad excesiva con Iracema. El pastor Edmundo me escuchó con paciencia y gravedad, haciendo preguntas específicas sobre situaciones que yo había presenciado. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio varios minutos, claramente reflexionando sobre las implicaciones de lo que le había contado. Finalmente, dijo que tomaría las medidas necesarias para investigar discretamente la situación. 2 semanas después, el pastor me llamó para otra conversación. Su cara estaba seria y triste cuando me dijo que había confirmado mis sospechas. A través de conversaciones con otros miembros de la congregación y observaciones propias, había constatado que realmente existía una relación impropia entre Humberto e Iracema. Las normas de la Iglesia eran claras sobre casos de adulterio entre miembros, especialmente cuando uno de ellos ocupaba posición de liderazgo como diácono. Humberto sería llamado a dar explicaciones, tendría oportunidad de arrepentirse y cesar la relación ilícita, pero si persistía en la conducta inapropiada, sería excluido de la congregación. La conversación del pastor con Humberto tuvo lugar un martes por la noche, en la casa parroquial. Cuando mi marido volvió a casa esa noche, estaba visiblemente alterado y nervioso. Sabía que había sido descubierto. Sabía que tendría que tomar una decisión entre continuar el matrimonio conmigo o asumir públicamente la relación con Iracema. Durante 3 días, Humberto estuvo en silencio casi total, saliendo a trabajar y volviendo solo para comer y dormir. No me hablaba más allá de lo estrictamente necesario. No mostraba ningún tipo de cariño o arrepentimiento, solo una frialdad que me hacía entender que había elegido el camino de la separación. El viernes por la noche, finalmente se acercó a mí para la conversación que yo sabía que iba a llegar. Nos sentamos en el salón, él a un lado y yo al otro, como 2 desconocidos a punto de discutir negocios. Con voz calmada pero firme, me dijo que nuestro matrimonio había llegado a su fin, que ya no sentía amor por mí de la forma que una esposa merece ser amada. Dijo que había encontrado en Iracema una afinidad espiritual y emocional que nunca había experimentado antes, que se sentía verdaderamente feliz por primera vez en su vida adulta. No pidió disculpas por la traición, no mostró ningún remordimiento por el sufrimiento que me estaba causando. Simplemente afirmó que seguiría a su corazón independientemente de las consecuencias.
Se ofreció a quedarse en casa hasta que yo consiguiera organizarme para vivir sola, o marcharse inmediatamente si yo prefería. Dijo que me daría una cantidad de dinero para ayudarme los primeros meses, que no quería dejarme desamparada económicamente, pero que no había posibilidad de reconciliación entre nosotros. La frialdad con que habló, como si estuviera terminando un contrato comercial en vez de un matrimonio de casi 3 años, fue quizás más dolorosa que la propia traición. No había lágrimas, no había angustia, no había ninguna señal de que aquellos años juntos hubieran significado algo para él. Le pedí que se fuera de casa esa misma noche. No conseguiría dormir ni una sola noche más al lado de un hombre que me había traicionado de forma tan cruel y encima mostraba total indiferencia por mi sufrimiento. Hizo una maleta pequeña con algo de ropa y se fue sin despedirse, como si fuera un día cualquiera de su vida. Me quedé sola en aquella casa que habíamos construido juntos, rodeada de muebles que habíamos elegido con tanto cariño, de fotos de nuestra boda que ahora me parecían burlas crueles, de recuerdos de una felicidad que descubrí había sido ilusoria. Lloré como nunca había llorado en mi vida, un dolor físico que parecía desgarrar mi pecho por dentro. El domingo siguiente, ni Humberto ni Iracema aparecieron en la iglesia. El pastor Edmundo anunció discretamente que el diácono Humberto había sido apartado de sus funciones por motivos personales, pero no entró en detalles sobre la situación. Todos los miembros de la congregación sabían que algo grave había pasado, pero respetaron nuestra privacidad no haciendo preguntas directas. Durante las semanas siguientes, fui poco a poco descubriendo la extensión de la traición que había sufrido. Los vecinos comentaron que desde hacía meses veían a Humberto entrando y saliendo de la casa de Iracema a horas extrañas. Compañeros de trabajo suyos mencionaron que desde septiembre llegaba tarde constantemente, siempre inventando excusas sobre compromisos de la iglesia. Supe también que Iracema había pedido la baja en el trabajo de la gestoría y que ella y su hija se habían mudado a una casa más grande en el centro de la ciudad. Era obvio que Humberto las estaba manteniendo, que había asumido completamente el papel de proveedor de aquella familia que no era suya. El dolor de la traición fue siendo gradualmente sustituido por una rabia profunda y un sentimiento de injusticia que me consumía por dentro. Había sido una esposa dedicada, fiel, cumplidora de todos mis deberes conyugales y cristianos. Había renunciado a mis sueños personales para construir un hogar y apoyar la carrera y el ministerio de mi marido. Y como recompensa, fui desechada como un objeto que ya no sirve. En marzo de 1976, exactamente 3 años después de nuestra boda, se firmaron los papeles del divorcio. Era algo raro y escandaloso en aquella época, especialmente en una ciudad pequeña y en una familia religiosa. Muchas personas me juzgaron, susurraron que debería haber intentado perdonar y reconquistar a mi marido, que una esposa cristiana no abandona el matrimonio a la primera dificultad. Pero yo sabía que ya no había matrimonio que salvar. Humberto había hecho su elección de forma clara y definitiva, y esa elección no incluía honrar los votos que había hecho delante de Dios y de la congregación. Si él no respetaba nuestro matrimonio, yo tampoco tenía obligación de sacrificarme para mantener una farsa. Después del divorcio, mi vida se transformó completamente. Tuve que aprender a ser una mujer independiente en una época en que eso se veía con desconfianza y prejuicio. Conseguí un trabajo como costurera en una fábrica de ropa que se había instalado recientemente en Toledo, trabajando 10 horas al día para ganar un sueldo que apenas cubría mis necesidades básicas. La soledad era mi compañera constante. Volví a vivir con mi madre, doña Leopoldina, que ya tenía 72 años y necesitaba cuidados. Nuestra casa pequeña de la calle de las Flores se convirtió en mi refugio, pero también en mi prisión. En las noches largas de insomnio me quedaba bordando a la luz de la lamparita, intentando ocupar la mente con alguna actividad que me impidiera pensar en la traición y el abandono. Los domingos eran los peores días. Era cuando el dolor de la pérdida se intensificaba, cuando me acordaba de cómo solíamos ir a la iglesia juntos, de cómo él se colocaba orgulloso al lado del púlpito mientras yo me sentaba en la tercera fila del lado izquierdo.
Ahora evitaba pasar cerca de la iglesia, no conseguía enfrentar las miradas de pena o juicio de los antiguos hermanos de fe. Supe a través de comentarios de vecinos que Humberto e Iracema se habían casado en una ceremonia civil 3 meses después de nuestro divorcio. No hubo fiesta en la iglesia, no hubo celebración religiosa, porque ambos habían sido excluidos de la congregación adventista por adulterio. Pero eso no parecía molestarles. Al contrario, parecían felices con la nueva vida que habían construido sobre los restos de mi matrimonio. La pequeña Rosana ahora llamaba a Humberto papá, y supe que había adoptado legalmente a la niña. Verles caminando por la ciudad como una familia perfecta, él llevando a la niña en brazos, Iracema embarazada de algunos meses, porque sí, descubrí que estaba esperando un hijo suyo. Era como recibir una puñalada en el corazón en cada encuentro casual. Durante 2 años viví en esa rutina de trabajo y melancolía, manteniendo a mi madre anciana e intentando reconstruir una identidad que había sido completamente destrozada. A los 33 años me sentía como una mujer vieja, sin perspectivas, cargando el estigma de ser una divorciada en una sociedad que no perdonaba fácilmente ese tipo de fracaso femenino. Fue en 1978 cuando conocí a Roberto Silveira dos Santos. Tenía 45 años, era viudo desde hacía 3 años, padre de 2 hijos adolescentes, y trabajaba como supervisor en una empresa de transportes. Había venido de Madrid para abrir una sucursal en Toledo y estaba buscando una costurera para hacerle algunos arreglos a su ropa. Roberto era un hombre completamente diferente a Humberto. Donde mi exmarido era reservado y calculador, él era expansivo y generoso. Donde Humberto demostraba afecto de forma controlada, Roberto era naturalmente cariñoso. No era especialmente guapo, bajo, barrigón, con el pelo ya ralo, pero tenía una sonrisa genuina y una forma de mirar que me hacía sentir vista y valorada. Empezamos a vernos ocasionalmente, siempre de forma respetuosa y gradual. Me invitaba a tomar un café en la pastelería del centro después de que saliera del trabajo, o a pasear por la plaza los domingos por la tarde. Eran encuentros sencillos, sin segundas intenciones, donde hablábamos de nuestras vidas, de nuestros hijos. Él hablaba de sus adolescentes, yo contaba mis sueños frustrados de maternidad. Lo que más me atraía de Roberto era su honestidad. Me contó detalladamente su primer matrimonio, cómo había amado profundamente a la esposa que murió de cáncer, la dificultad de criar a 2 hijos solo mientras intentaba mantener el trabajo y la casa en orden. No escondía nada, no inventaba versiones románticas del pasado. Cuando finalmente me pidió matrimonio, 6 meses después de conocernos, fue de una forma sencilla y directa. Herminia, no puedo prometerte que va a ser fácil. Tengo 2 hijos que aún están sufriendo por la pérdida de su madre. Ya no soy joven, no soy rico, pero puedo prometerte que te voy a querer y respetar todos los días de mi vida, que nunca te voy a traicionar ni abandonar. Nos casamos en una ceremonia civil en enero de 1979. Fue una celebración pequeña, solo con mi madre, sus hijos, Juan de 17 años y María de 15, y algunos pocos amigos que habíamos hecho durante el noviazgo. Nada de fiesta religiosa, nada de votos delante del altar, solo un compromiso legal y emocional entre 2 personas que habían decidido empezar de nuevo juntas. La adaptación no fue fácil. Los hijos de Roberto, Juan y María, aún lloraban por su madre muerta y me veían como una intrusa intentando ocupar su lugar. Juan era especialmente hostil, frecuentemente me desafiaba, cuestionaba mi autoridad, dejaba claro que yo nunca sería su madre de verdad. María era más sutil, pero igualmente resistente, creando alianzas con el hermano contra mí. Roberto hacía lo posible por mediar en los conflictos, pero tampoco quería ser injusto con los hijos que tanto habían perdido. Muchas noches se quedaba hablando con ellos en sus habitaciones, explicándoles que yo no estaba allí para sustituir a su madre, sino para sumar amor a la familia, para ayudarles a seguir adelante. Mi madre, doña Leopoldina, también necesitaba adaptarse a la nueva realidad.
A los 74 años, se había acostumbrado a tener mi compañía constante, a ser mi prioridad absoluta. Ahora necesitaba compartir mi atención con una familia entera, y eso generaba celos y resentimientos que expresaba a través de pequeñas provocaciones y comentarios ácidos. La casa donde fuimos a vivir estaba en la calle Cervantes, una construcción más grande que todas donde había vivido antes. Tenía 4 habitaciones, salón amplio, cocina espaciosa, lavadero y patio grande, donde Roberto mantenía un huerto y algunas gallinas. Era cómoda, pero cargar con el peso de ser madrastra de adolescentes revoltosos hacía cada día un desafío emocional. Durante el primer año de matrimonio, lloré muchas noches en el hombro de Roberto, sintiendo que había cambiado una soledad por otra. Al menos cuando vivía sola con mi madre tenía paz. No necesitaba lidiar con adolescentes que me ponían a prueba constantemente, que comparaban todo lo que hacía con los recuerdos idealizados de su madre muerta. Pero Roberto era paciente y comprensivo. Nunca me reprochó por no conseguir relacionarme mejor con sus hijos. Nunca me hizo sentir culpable por las dificultades de la adaptación. Al contrario, constantemente me recordaba que los cambios llevan tiempo, que el amor no se impone por decreto, que necesitábamos tener paciencia con todos los involucrados en aquel proceso. Gradualmente, las cosas empezaron a mejorar. Juan cumplió 18 años y consiguió trabajo en un taller mecánico, pasando la mayor parte del tiempo fuera de casa. María empezó a pedirme ayuda con costuras y bordados, descubriendo que teníamos habilidades manuales en común. Pequeños momentos de conexión que fueron construyendo una relación no de madre e hija, sino de 2 mujeres que se respetaban mutuamente. En 1980, después de 2 años intentándolo, descubrí que estaba embarazada. A los 36 años, en una época en que ser madre a esa edad se consideraba arriesgado, finalmente realizaría mi sueño de maternidad. Roberto se puso radiante. Los hijastros mostraron sorpresa, pero también cierta felicidad. Mi madre lloró de alegría. El embarazo fue tranquilo, sin complicaciones significativas. Roberto me rodeaba de cuidados, no me dejaba hacer esfuerzos pesados, siempre llegaba a casa con alguna fruta diferente o dulce que había mencionado estar deseando. Los hijastros también cambiaron su actitud conmigo, como si el embarazo me hubiera finalmente legitimado como miembro real de aquella familia. En junio de 1980 nació Osvaldo, mi primer y único hijo. Fue un parto difícil, prolongado, que casi resulta en complicaciones serias, tanto para mí como para el bebé. Pero cuando cogí a aquel niño en brazos, sentí que finalmente mi vida había encontrado su verdadero propósito. Osvaldo era un bebé tranquilo, de ojos claros como su padre, pelo oscuro como el mío. Lloraba poco, dormía bien, se alimentaba sin dificultades. Parecía haber venido al mundo con la misión de traer paz a nuestra familia, porque su llegada coincidió con una mejora significativa en la relación entre todos nosotros. Juan, que ya había cumplido 20 años, mostró un cariño paternal inesperado por el hermanastro. Llegaba del trabajo e iba directo a jugar con el bebé, lo llevaba en brazos, ayudaba a bañarle. María, ahora con 18 años, se convirtió en una segunda madre para Osvaldo, siempre dispuesta a cuidarle cuando yo necesitaba descansar. Mi madre, doña Leopoldina, revivía sus tiempos de abuela con Osvaldo. Se pasaba horas cantándole canciones antiguas, contándole historias que yo misma había escuchado en la infancia, haciéndole ropita pequeña con una paciencia y dedicación que no mostraba desde hacía años. La maternidad me transformó completamente. Descubrí una fuerza y una capacidad de amor que no sabía que poseía. Cada sonrisa de Osvaldo, cada nuevo sonido que hacía, cada pequeño progreso en su desarrollo era una victoria personal, una prueba de que había conseguido superar los dolores del pasado y construir algo genuinamente mío. Roberto se reveló como un padre maravilloso por segunda vez. Aunque llegaba cansado del trabajo, siempre tenía ganas de jugar con su hijo, de compartir conmigo los cuidados nocturnos, de participar activamente en su crianza. Decía que Osvaldo había completado nuestra familia,
que ahora teníamos todo lo que necesitábamos para ser felices. Durante los primeros años de Osvaldo, viví los momentos más tranquilos y plenos de mi vida adulta. Había dejado el trabajo en la fábrica para dedicarme íntegramente a la maternidad, mantenida por el sueldo de Roberto, que había sido ascendido a gerente regional de la empresa de transportes. Nuestra rutina era predecible pero placentera. Me levantaba temprano para preparar el desayuno de la familia, cuidaba del bebé durante la mañana, almorzaba con mi madre mientras Osvaldo dormía, pasaba las tardes jugando con él en el patio o enseñándole las primeras palabras y gestos. Por la noche, cenábamos todos juntos, hablábamos del día, planeábamos mejoras para la casa. Juan se casó en 1983 con una chica del barrio, Cleotilde, y se fueron a vivir a una casa propia que consiguieron financiar. María empezó a salir con un chico serio, hijo de comerciantes, y también mostraba señales de que pronto formaría su propia familia. La familia que había sido mía por adopción se estaba deshaciendo naturalmente, pero de forma armoniosa. En 1984, cuando Osvaldo tenía 4 años, mi madre, doña Leopoldina, empezó a presentar señales de que su salud se estaba deteriorando. A los 80 años, tenía dificultades para caminar, se olvidaba de conversaciones que habíamos tenido horas antes, a veces no reconocía a personas que conocía desde hacía décadas. Cuidarla se convirtió en una responsabilidad integral. Roberto contrató a una señora para ayudar durante el día mientras él estaba trabajando y yo necesitaba atender a Osvaldo, pero las noches eran mías. Muchas veces me quedaba despierta cuidándola, pues tenía el sueño agitado y frecuentemente se confundía sobre dónde estaba. Osvaldo, aunque pequeño, parecía entender que la abuela estaba enferma. Jugaba bajito cuando ella estaba descansando. Le llevaba flores del patio para alegrarle la habitación. Se quedaba sentado al lado de la cama, contándole historias infantiles que inventaba en el momento. Era un niño sensible, cariñoso, que mostraba una madurez emocional impresionante para su edad. Doña Leopoldina murió en marzo de 1985, durante el sueño, de forma pacífica. La encontramos por la mañana con una expresión serena en la cara, como si hubiera encontrado finalmente el descanso que buscaba. Su funeral reunió a muchas personas que la conocieron a lo largo de 80 años de vida honesta y trabajadora. La muerte de mi madre me dejó huérfana definitivamente. A los 41 años me sentí como una niña perdida, aunque tuviera mi propia familia de la que cuidar. Había sido mi compañera en todas las fases difíciles de la vida, desde la muerte de mi padre cuando era adolescente hasta el divorcio traumático y la reconstrucción posterior. Roberto fue mi puerto seguro durante el luto. Asumió todas las responsabilidades de la casa durante varias semanas. Cuidó de Osvaldo mientras yo elaboraba la pérdida. Organizó todo lo relacionado con el inventario y la documentación. Nunca se quejó del tiempo extra que necesité para recuperarme emocionalmente. Osvaldo, a los 5 años, también sintió mucho la muerte de la abuela. Durante meses preguntaba cuándo volvería, la buscaba en las habitaciones de la casa, guardaba dibujos y juguetes para cuando la abuela despierte. Fue mi primera experiencia explicando la muerte a un niño, intentando encontrar palabras que trajeran comprensión sin causar miedo. Con la muerte de mi madre, la casa se quedó más silenciosa, pero también más nuestra. Roberto y yo pudimos finalmente vivir como pareja sin intermediaciones, dedicando toda nuestra atención a Osvaldo y a los proyectos que teníamos para nuestra familia. Reformamos algunas habitaciones, montamos un cuarto de juguetes para nuestro hijo, creamos un jardín en el espacio que antes ocupaba el huerto medicinal de doña Leopoldina. María se casó en 1986. En una ceremonia bonita donde tuve el placer de ser reconocida oficialmente como su madrastra querida. Durante el discurso de la boda, agradeció públicamente que hubiera cuidado de ella y de Juan, por haber traído estabilidad a la familia después de la muerte de su madre biológica. Fue un momento de reconocimiento que valió todos los años de paciencia y dedicación. Con los 2 hijastros casados e independientes, nuestra casa volvió a tener la tranquilidad de una familia nuclear pequeña.
Osvaldo, ahora con 6 años, era un niño inteligente y curioso que se estaba preparando para empezar la educación primaria. Nos pasábamos horas leyendo juntos, enseñándole las primeras letras, estimulando su naturaleza preguntona. Roberto había sido ascendido de nuevo en la empresa. Ahora era director regional, lo que significaba mejores condiciones económicas para nuestra familia. Pudimos comprar nuestra primera casa propia, una construcción más grande en la calle San Francisco, con 3 habitaciones, 2 baños, salón amplio y un patio grande donde Osvaldo podía jugar con seguridad. La mudanza a la casa propia marcó un nuevo capítulo de nuestra vida familiar. Era la primera vez que vivía en un hogar que realmente era mío, sin divisiones con otras personas, sin aprietos económicos. Decoré cada habitación con cariño. Elegí muebles que reflejaban nuestro gusto, creé ambientes acogedores donde nuestra familia podía crecer con dignidad. En 1987, cuando Osvaldo cumplió 7 años, empezó a hacer preguntas sobre mi primer matrimonio. Había oído comentarios de otros niños en el colegio sobre que yo estaba casada por segunda vez, y quería entender qué significaba eso. Fue un momento delicado. Explicarle a un niño que mamá había estado casada antes con otro hombre que no era su padre. Decidí ser honesta dentro de los límites apropiados para su edad. Le expliqué que antes de conocer a papá Roberto, había estado casada con otro hombre, pero que ese matrimonio no había funcionado porque a veces los adultos descubren que no son compatibles para vivir juntos. No entré en detalles sobre traición o abandono. Solo dije que a veces las personas se separan y encuentran a otras personas con las que son más felices. Osvaldo aceptó la explicación naturalmente, sin mostrar trauma o confusión. Para él, Roberto siempre había sido su padre, nuestra familia siempre había sido así, y las circunstancias del pasado no afectaban la realidad presente. Era un niño emocionalmente sano, criado en un ambiente estable y amoroso. Los años siguientes fueron de tranquilidad y prosperidad relativa. Roberto siguió creciendo profesionalmente, llegando a director autonómico de la empresa en 1989. Nuestro nivel de vida mejoró significativamente. Pudimos hacer viajes ocasionales, comprar ropa mejor, ofrecer oportunidades educativas diferenciadas a Osvaldo. En 1990, cuando yo tenía 46 años y Osvaldo 10, pasó algo que trajo de vuelta recuerdos dolorosos que pensaba haber superado completamente. Una tarde de sábado, mientras hacíamos la compra en el centro de la ciudad, nos encontramos casualmente con Humberto y su familia. Estaba con Iracema, que ahora parecía una señora de mediana edad, algunos kilos más pesada, el pelo ya con canas. A su lado caminaban 3 niños, Rosana, ahora una adolescente de 18 años, y 2 niños menores que claramente eran hijos de la pareja. La familia que había construido sobre los restos de nuestro matrimonio. El encuentro fue incómodo para todos. Humberto me saludó formalmente. Presentó a Roberto como mi marido actual. Presentó a Osvaldo como mi hijo. Iracema se quedó visiblemente incómoda, evitando el contacto visual directo, hablando solo lo necesario. Los niños parecían no entender la tensión de los adultos. Roberto se comportó con elegancia y dignidad, saludando a todos educadamente, conversando normalmente como si fuera un encuentro casual cualquiera. Osvaldo, curioso como todo niño, hizo algunas preguntas inocentes sobre quiénes eran aquellas personas, que contesté brevemente diciendo que eran conocidos antiguos. Después del encuentro, Roberto me preguntó si estaba bien, si necesitaba hablar de algo. Le expliqué que había sido extraño volver a ver a Humberto después de tantos años, pero que no había despertado ningún sentimiento más allá de cierta melancolía por tiempos pasados. Nuestra vida presente era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera vivido en el pasado. Esa noche, hablando en la cama antes de dormir, Roberto me dijo algo que nunca olvidaré. Herminia, doy gracias a Dios todos los días porque aquel hombre fue lo bastante idiota como para abandonarte. Si no hubiera hecho eso, nunca habría conocido a la mujer más maravillosa del mundo, nunca habría tenido un hijo como Osvaldo, nunca habría sido tan feliz.
Sus palabras me hicieron entender que realmente había superado completamente el trauma del primer matrimonio. Humberto se había convertido solo en un recuerdo lejano, alguien que había formado parte de mi historia, pero que ya no tenía poder para afectar mi presente o mi futuro. Había construido una vida nueva, mejor, más auténtica. En 1992, Osvaldo cumplió 12 años y se estaba convirtiendo en un adolescente inteligente y responsable. Había heredado la personalidad tranquila del padre y mi determinación, prometiendo convertirse en un joven equilibrado. Sus profesores siempre elogiaban su comportamiento y rendimiento académico, decían que era un placer tenerle como alumno. Fue ese mismo año cuando pasó algo inesperado, algo que me hizo darme cuenta de cómo el pasado a veces vuelve de formas que nunca imaginamos. Una mañana de jueves, mientras barría el patio de casa, una vecina vino a contarme que Humberto había aparecido en la farmacia donde trabajaba, preguntando por mí. Según ella, quería saber dónde vivía ahora, cómo estaba mi vida, si era feliz en el segundo matrimonio. La vecina, que conocía superficialmente nuestra historia, dijo solo que parecía muy bien casada, que tenía un hijo precioso y que aparentemente había reconstruido mi vida de forma positiva. Me quedé intrigada con ese acercamiento repentino. ¿Por qué, después de más de 15 años sin ningún contacto, Humberto estaría interesado en saber sobre mi vida? ¿Qué podía haber motivado esa curiosidad súbita sobre mi bienestar? 2 semanas después, tuve la respuesta a esas preguntas de una forma que jamás imaginé. Era una tarde de martes, cuando recibí una visita que cambiaría completamente mi percepción sobre los eventos del pasado. Estaba preparando la comida cuando sonó el timbre, y al abrir la puerta me encontré con Rosana, la hijastra de Humberto, que ahora era una joven de 18 años. Estaba visiblemente nerviosa, jugueteando con las manos, evitando el contacto visual directo. «Doña Herminia», me dijo con voz temblorosa, «necesito hablar con usted de algo muy importante. Es sobre mi padrastro Humberto y sobre lo que pasó en el pasado entre vosotros». La invité a entrar, le ofrecí un café, intenté que se sintiera más cómoda. Se sentó en el borde de la silla, claramente incómoda, como si estuviera a punto de revelar algo terrible. Durante algunos minutos se quedó en silencio, solo mirándose las manos, hasta que finalmente empezó a hablar. «Usted sabe que yo tenía 8 años cuando mi madre se juntó con Humberto», empezó. «Era demasiado pequeña para entender muchas cosas en aquella época, pero no era tonta. Me daba cuenta de que había algo extraño en la forma como se conocieron, en lo rápido que pasó todo. Mi corazón empezó a acelerarse, presintiendo que estaba a punto de oír revelaciones que podrían cambiar todo lo que pensaba saber sobre mi propia historia». Rosana continuó, ahora con más determinación en la voz. «Cuando cumplí 15 años, empecé a hacer preguntas más directas a mi madre sobre cómo había conocido a Humberto. Las respuestas nunca cuadraban bien. Siempre había contradicciones en las fechas, en los sitios, en las circunstancias. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Ella paró para tomar un sorbo del café, respiró hondo y continuó con una revelación que me dejó sin palabras. Doña Herminia, mi madre y Humberto se conocieron mucho antes de que ella llegara a Toledo. Se escribían cartas desde hacía más de 2 años antes de que se mudara aquí. Y lo peor de todo, ella no era viuda cuando llegó aquí. Mi padre biológico estaba vivo y vivía en Albacete. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Todo lo que creía saber sobre la traición de mi primer marido estaba siendo puesto en contexto de una forma aún más cruel y premeditada de lo que había imaginado. «¿Cómo descubriste eso?», conseguí preguntar con voz débil. Rosana sacó una pequeña caja de zapatos del bolso que había traído. «Encontré estas cartas escondidas en el desván de nuestra casa. Son correspondencias entre mi madre y Humberto que empezaron en enero de 1974, casi 2 años antes de que apareciera en Toledo». Abrí la caja con manos temblorosas y encontré decenas de cartas amarillentas por el tiempo, todas escritas con la letra que conocía muy bien. La letra del hombre que había sido mi marido.
Las fechas de las cartas confirmaban lo que Rosana había dicho. La correspondencia empezó cuando Humberto y yo aún éramos recién casados. ¿Cómo se conocieron para empezar esa correspondencia?, pregunté, aún intentando procesar la enormidad de lo que estaba descubriendo. Por una prima de mi madre que iba a la Iglesia Adventista de Madrid, explicó Rosana. Esta prima conocía a Humberto de algún encuentro regional de la iglesia y comentó con mi madre que había conocido a un diácono joven y guapo de Toledo. Mi madre, que ya no era feliz en su matrimonio con mi padre biológico, pidió su dirección y empezó a escribirle. Leí algunas de las cartas con una mezcla de horror y fascinación. En las primeras, Humberto se presentaba como un hombre casado pero infeliz, que no sentía conexión espiritual verdadera con su esposa. Iracema respondía diciendo que también se sentía incomprendida en su matrimonio, que soñaba encontrar a alguien que compartiera sus ideales religiosos de forma más profunda. A lo largo de los meses, las cartas se fueron volviendo más íntimas, más románticas. Humberto describía detalles sobre mí que consideraba defectos. Era demasiado sencilla, no tenía conversaciones interesantes, no demostraba pasión suficiente por la vida. Iracema respondía con palabras de aliento, diciendo que él se merecía a alguien que le valorara adecuadamente. En varias cartas, planeaban meticulosamente cómo podrían encontrarse en persona. Humberto sugería que ella inventara una historia sobre haberse quedado viuda y se mudara a Toledo, donde él podría oficialmente conocerla en la iglesia e iniciar una relación aparentemente casual. Mi padre biológico descubrió las cartas en septiembre de 1975, continuó Rosana. Hubo una pelea terrible. Él amenazó con contárselo todo a usted. Amenazó con escribir al pastor de la iglesia de Toledo denunciando a Humberto. Fue entonces cuando mi madre decidió acelerar los planes. La joven me contó cómo Iracema había huido de casa en mitad de la noche con ella, llevándose solo algo de ropa y el dinero que había conseguido juntar en secreto. Vinieron a Toledo en autobús, alquilaron una casita pequeña con el dinero que Humberto había mandado por adelantado, y ella empezó a ir a nuestra iglesia fingiendo ser una viuda enlutada que buscaba consuelo espiritual. Durante todo ese tiempo en que usted pensaba que Humberto estaba teniendo una aventura espontánea con mi madre, en realidad ya se querían desde hacía más de 1 año y medio. Todo fue planeado para destruir su matrimonio de la forma más discreta posible, reveló Rosana con lágrimas en los ojos. Entendí entonces por qué Humberto había cambiado tanto de comportamiento a partir de marzo de 1975. No eran cambios graduales de alguien que se estaba enamorando poco a poco de otra persona. Eran cambios de alguien que ya estaba viviendo un gran amor secreto y necesitaba encontrar formas de verse con la amada sin despertar sospechas. Las reuniones de diáconos que se alargaban eran encuentros con Iracema en sitios discretos. Las duchas inmediatas cuando llegaba a casa eran para quitar cualquier rastro de los encuentros clandestinos. El perfume diferente en la ropa era literalmente su perfume impregnado en él durante los abrazos y caricias secretas. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté a Rosana, aún intentando absorber la magnitud de la traición que había sufrido. «Porque mi padrastro está enfermo», respondió bajando la cabeza. «Tiene cáncer de pulmón. Los médicos dicen que no pasa de 6 meses, y en las últimas semanas ha hablado mucho de usted, diciendo que necesita pedir perdón, que necesita contar la verdad sobre lo que realmente pasó». Rosana me explicó que Humberto estaba atormentado por la culpa, especialmente porque había descubierto recientemente que yo me había vuelto a casar y había construido una familia feliz. Según ella, siempre imaginó que me quedaría sola y amargada el resto de mi vida, y descubrir que había superado la traición y encontrado la felicidad le hizo darse cuenta de la enormidad del mal que me había causado. «Quiere hablar con usted personalmente», dijo Rosana. «Quiere contárselo todo, pedir perdón, intentar de alguna forma reparar el mal que hizo. Sé que es mucho pedir después de todo, pero está desesperado por hacer las paces con el pasado antes de morir». Me quedé en silencio varios minutos, procesando no solo las revelaciones sobre la extensión de la traición,
sino también la petición de encontrarme con el hombre que había destruido mi primera juventud de forma tan cruel y calculada. Parte de mí sentía una rabia renovada, más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Otra parte sentía una extraña piedad por un hombre que se estaba muriendo cargado de culpa. Necesito pensarlo, dije finalmente. Es mucha información para procesar de una vez. ¿Puedo quedarme con las cartas unos días? Rosana estuvo de acuerdo y se despidió pidiendo perdón por haber traído tantas perturbaciones a mi vida pacífica. Después de que se fuera, me quedé sola en el salón con aquella caja de cartas que recontaban mi propia historia desde una perspectiva completamente diferente. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, le conté toda la conversación con Rosana y le enseñé algunas de las cartas. Se quedó visiblemente indignado con la crueldad premeditada de la traición, con el nivel de manipulación y engaño involucrado. Pero su mayor preocupación era por mí, por cómo esta revelación me estaba afectando emocionalmente. «Herminia», me dijo abrazándome, «no le debes nada a ese hombre. Eligió destruir tu matrimonio de la forma más cobarde y cruel posible. Si ahora se está muriendo y quiere alivio para su conciencia, que busque un cura, no a ti que fuiste su víctima». Pasé los días siguientes releyendo las cartas, intentando entender cómo había sido tan ingenua, cómo no me había dado cuenta de que estaba siendo manipulada por una farsa elaborada. Cada carta revelaba nuevos detalles sobre cómo habían planeado cada paso de la destrucción de mi matrimonio. En una de las cartas más antiguas, Humberto escribía: «Necesito ser muy cuidadoso para no despertar sospechas en Herminia. Es una mujer sencilla, pero no es tonta. Voy a empezar cambiando pequeños hábitos, creando oportunidades para que nos encontremos sin que parezca sospechoso». En otra, Iracema respondía: «Estoy segura de que cuando nos conozcamos en persona, nuestra conexión será aún más fuerte. Ya me siento tu verdadera esposa. Esa mujer es solo un obstáculo temporal en el camino de nuestro amor». Las cartas revelaban también que habían acordado todos los detalles de la historia que Iracema contaría en la iglesia. La muerte ficticia del marido, las dificultades económicas inventadas, hasta la personalidad tímida y enlutada que debería representar para despertar la simpatía de la congregación. Una semana después de la visita de Rosana, tomé una decisión. Quería encontrarme con Humberto, no para ofrecerle perdón o consuelo, sino para que supiera que conocía toda la verdad sobre su traición. Quería que se muriera sabiendo que su víctima no había sido tonta como él imaginó, que había descubierto la extensión de su crueldad. Pedí a Rosana que arreglara el encuentro, pero con una condición. Sería en mi casa, en mi territorio, con Roberto presente si quería. No iría hasta él como una suplicante. Él vendría hasta mí como el acusado que siempre fue. Humberto llegó una tarde de viernes, cargado por uno de sus hijos, porque ya no conseguía andar sin ayuda. Estaba visiblemente enfermo, delgado, pálido, con la respiración difícil de quien tiene los pulmones comprometidos. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, aquellos ojos que un día me hicieron creer que me quería. Nos sentamos en el salón, yo a un lado, él al otro, como dos desconocidos a punto de discutir negocios. Roberto se quedó en la cocina, respetando mi necesidad de enfrentar aquel momento sola, pero lo bastante cerca para intervenir si era necesario. «Herminia», empezó con voz débil, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente de todo lo que hice. Fue la cobardía más terrible que alguien puede cometer contra una persona inocente». «Lo sé todo, Humberto», respondí enseñándole las cartas. «Sé de la correspondencia que empezó cuando aún éramos recién casados. Sé que Iracema no era viuda. Sé que todo fue planeado para engañarme de la forma más cruel posible». Bajó la cabeza, claramente sorprendido de que conociera todos los detalles. Durante algunos minutos se quedó en silencio, quizás esperando una explosión de rabia o lágrimas de dolor. Pero yo estaba más allá de esas emociones, en una tranquilidad que solo viene cuando finalmente entendemos completamente una situación. «¿Por qué, Humberto?», le pregunté.
¿Por qué no pediste simplemente el divorcio si no me querías? ¿Por qué tuviste que humillarme de esa forma? Levantó los ojos rojos de lágrimas y dijo, porque era un cobarde. Porque en nuestra religión, en nuestra época, un hombre que abandonara a su esposa por otra mujer sería completamente rechazado por la comunidad. Era más fácil hacer que parecieras inadecuada, hacer que pareciera que nuestro matrimonio había fracasado naturalmente. Y funcionó, respondí fríamente. Fui yo quien se quedó con la reputación manchada, yo quien fue juzgada por la gente de la iglesia, yo quien tuvo que empezar la vida de nuevo cargando la vergüenza del divorcio. Humberto lloró abiertamente, admitiendo que había pensado en eso todos los días durante los últimos 20 años. Dijo que inicialmente creyó que estaba haciendo lo correcto, siguiendo a su corazón, pero que con el tiempo entendió la dimensión de la crueldad que había cometido. ¿Tienes idea de cuánto sufrimiento me causaste?, continué. No solo el dolor de la traición, sino la humillación de descubrir que había sido engañada durante tanto tiempo. La sensación de haber sido tonta, ingenua, inadecuada. Dijo que se lo imaginaba, que por eso estaba allí pidiendo perdón, intentando de alguna forma reparar el mal causado. Pero le interrumpí. No quiero tu perdón, Humberto. No lo necesito para seguir adelante, porque ya seguí hace mucho tiempo. Solo quiero que sepas que descubrí toda la verdad, que sé exactamente lo calculada y cruel que fue tu traición. Le conté sobre mi matrimonio con Roberto, sobre Osvaldo, sobre la vida feliz y plena que había construido después de que me abandonara. Le dije que irónicamente me había hecho un favor, porque si hubiera seguido casada con él, nunca habría conocido el amor verdadero y respetuoso que Roberto me había ofrecido. Tu traición me liberó de un matrimonio con un hombre incapaz de amar verdaderamente, dije mirándole directamente a los ojos. Roberto me quiere desde hace 15 años, de la forma que tú nunca conseguiste quererme, ni siquiera al principio de nuestra relación. Humberto salió de mi casa esa tarde, cargando el peso de saber que su exmujer no solo había sobrevivido a su traición, sino que había prosperado a pesar de ella. No ofrecí perdón, no ofrecí consuelo, solo la verdad cruda sobre las consecuencias de sus elecciones. Murió 2 meses después, en enero de 1993. Rosana me contó que sus últimos días fueron de mucho sufrimiento físico y emocional, que hablaba constantemente de arrepentimiento y de cómo había desperdiciado la vida siendo cobarde y cruel. No fui al funeral, no por rabia o resentimiento, sino porque aquel capítulo de mi vida estaba definitivamente cerrado. Humberto había sido solo un paso, un error de juventud que me enseñó lecciones valiosas sobre mí misma y sobre lo que realmente quiero en una relación. Su muerte trajo una sensación extraña de cierre. Durante más de 20 años, parte de mí había cargado el dolor de aquella traición, incluso después de haber encontrado la felicidad con Roberto. Saber que había muerto atormentado por la culpa me dio una satisfacción que no esperaba sentir. En los meses siguientes, conseguí finalmente procesar completamente todo lo que había pasado. Entendí que la traición de Humberto no había sido un reflejo de ninguna inadecuación mía, sino de su debilidad de carácter. Había elegido el camino más cobarde, más cruel, más deshonesto posible para terminar nuestro matrimonio. Hablé con Osvaldo, que ahora tenía 13 años, sobre algunos aspectos de aquella historia. Le expliqué que a veces las personas toman decisiones malas que hacen daño a otras personas, pero que esas decisiones no definen el valor de quien fue dañado. Le dije que el comportamiento de mi primer marido me había enseñado a valorar aún más la honestidad y lealtad que encontré en su padre. Roberto siguió siendo mi puerto seguro durante todo ese proceso de revelación y cierre. Nunca mostró celos o inseguridad respecto al pasado. Solo me ofreció todo el apoyo emocional necesario para procesar informaciones tan perturbadoras sobre mi propia historia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Humberto?, le pregunté una noche mientras hablábamos en la cama. ¿Cuál?, respondió. Tú me has elegido todos los días durante los últimos 15 años. Él me engañó desde el principio de la relación. Tú construiste nuestra familia con amor verdadero.
Él destruyó la familia anterior con mentiras elaboradas. En 1994, cuando Osvaldo cumplió 14 años, me hizo una pregunta que me pilló desprevenida. Mamá, ¿aún sientes algo por tu primer marido? La pregunta venía del hecho de que había notado cómo el tema de Humberto había ocupado mucho espacio en nuestras conversaciones familiares durante el año anterior, desde las revelaciones de Rosana. Era un niño perceptivo, que entendía que algo importante había pasado en la vida de sus padres. Siento pena, respondí honestamente. Pena de un hombre que desperdició la vida siendo cobarde y deshonesto. Pero no siento rabia, no siento dolor, y definitivamente no siento amor. Se ha convertido solo en una lección aprendida. Osvaldo pareció satisfecho con la respuesta. Para él, Roberto siempre había sido su verdadero padre, y nuestra familia siempre había sido así. La historia del primer matrimonio de mamá era solo eso, historia sin poder para afectar el presente. El periodo entre 1994 y 2000 fue de consolidación y prosperidad para nuestra familia. Roberto siguió creciendo profesionalmente, se hizo socio de la empresa de transportes. Nuestra situación económica mejoró significativamente. Pudimos ofrecer a Osvaldo oportunidades que yo nunca tuve: curso de inglés, clases de música, viajes educativos. Osvaldo se reveló como un joven excepcional. Era inteligente, responsable, cariñoso, respetuoso. Nunca dio problemas en el colegio, nunca se juntó con malas compañías, nunca mostró comportamientos rebeldes típicos de la adolescencia. Parecía haber heredado lo mejor de ambos padres: mi determinación y la tranquilidad equilibrada de Roberto. En 2001, cuando Osvaldo cumplió 21 años, me hizo una declaración que me llenó de orgullo. Mamá, quiero que sepas que tú y papá me habéis enseñado cómo debe ser un matrimonio de verdad. Me habéis mostrado que el amor se hace de respeto, compañerismo, honestidad. Cuando me case, quiero tener una relación como la vuestra. En aquel momento, entendí que todo el dolor que había pasado en el primer matrimonio había valido la pena. Me había llevado hasta Roberto, me había permitido criar a un hijo maravilloso, me había enseñado a valorar el amor verdadero cuando finalmente llegó a mi vida. Osvaldo se licenció en ingeniería en 2003, se casó en 2005 con una chica excelente llamada Nuria y me dio mis primeros nietos, gemelos, en 2007. Ver a mis nietos jugando en el patio de la casa donde había encontrado la felicidad verdadera era la confirmación de que todas las decisiones difíciles habían sido acertadas. Roberto se jubiló en 2008, a los 73 años, después de una carrera brillante. Decidimos viajar, conocer lugares que siempre soñamos visitar, disfrutar de la tercera edad juntos. Eran los años dorados que ambos habíamos conquistado a través de décadas de trabajo, dedicación y amor mutuo. Fue durante uno de esos viajes, en 2010, cuando Roberto tuvo un infarto. Estábamos en San Sebastián, en la misma ciudad donde había pasado mi luna de miel con Humberto más de 30 años antes, pero ahora creando recuerdos completamente diferentes con el hombre al que realmente amaba. Roberto sobrevivió al infarto, pero se quedó con secuelas. Necesitaba cuidados constantes, medicinas controladas, limitaciones en las actividades físicas. A los 75 años se convirtió en un señor frágil que dependía de mí para muchas cosas básicas. Le cuidé con todo el amor y dedicación que se merecía. Era mi oportunidad de corresponder a los 30 años de cariño, respeto y compañerismo que me había ofrecido. Nunca me quejé, nunca mostré impaciencia, porque sabía que estaba cuidando al hombre que había salvado mi vida emocional. Osvaldo y Nuria me ayudaban siempre que podían, pero yo hacía cuestión de ser la principal responsable del cuidado de mi marido. Era mi deber y mi privilegio estar a su lado en aquel momento difícil, de la misma forma que él había estado a mi lado en todos los momentos difíciles de nuestra vida juntos. Roberto murió en 2013, a los 78 años, cogiendo mi mano en la cama del hospital. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, amor mío, por haber hecho mi vida tan feliz». Murió en paz.
rodeado de amor, sabiendo que había sido un marido y padre ejemplar. Su funeral fue una celebración de la vida de un hombre bueno. Decenas de personas vinieron a rendir homenaje, compañeros de trabajo que le respetaban, amigos que le admiraban, familiares que le querían. Juan y María, mis hijastros, hicieron discursos emocionantes sobre cómo había sido fundamental en sus vidas, cómo nuestra familia había sido un ejemplo de unión y amor. La viudez a los 69 años fue diferente de la soledad que sentí cuando me divorcié a los 32. Ahora era una soledad de añoranza, no de abandono. Roberto no me había dejado, había sido llevado por el curso natural de las cosas. Nuestra historia había tenido principio, nudo y desenlace, completa y satisfactoria. Hoy, a los 80 años, miro hacia atrás y veo una vida que lo tuvo todo: traición y lealtad, mentiras y verdades, abandono y compañerismo, dolor y alegría. La traición de Humberto fue solo un capítulo en una historia mucho mayor, mucho más rica, mucho más significativa. Si no hubiera pasado por aquel dolor, nunca habría valorado adecuadamente la felicidad que encontré con Roberto. Si no hubiera sido traicionada por un hombre cobarde, nunca habría reconocido la honestidad de un hombre íntegro. Si no hubiera sido abandonada, nunca habría experimentado lo que es ser verdaderamente amada. Mis queridos que me habéis acompañado hasta aquí, esta es mi historia completa. Una historia de superación, de empezar de nuevo, de victoria sobre la adversidad. Quiero que entendáis que ninguna traición, por cruel que sea, tiene el poder de definir quiénes sois o limitar vuestra capacidad de encontrar la felicidad. Si estáis pasando por situaciones parecidas, recordad, el dolor es temporal, pero la fuerza que desarrolláis para superarlo es permanente. El amor verdadero existe, y vale la pena esperarlo, vale la pena luchar por él, vale la pena creer en él. Gracias por escucharme, por compartir conmigo este viaje a través de los recuerdos más importantes de mi vida. Espero que mi historia pueda de alguna forma ayudaros a enfrentar vuestras propias batallas con coraje y esperanza. Dejadme en los comentarios vuestras historias, vuestros desafíos, vuestras victorias. Quiero saber que no he hablado sola, que mis palabras han encontrado corazones que necesitaban oírlas.